¿Cuál era tu pregunta? Sí, sobre el control de la semana pasada, que la verdad no Lo voy a entendí. resolver ahora. Ya, Lo porque voy a hacer. no entiendo, no, o sea, no me quedó claro la diferencia todavía de cuándo se usa la GQ, esa fórmula y la fórmula de la derivada. Una es el costo y la otra es el tamaño óptimo, como todas las derivadas. ¿Cuándo calculas una derivada en optimización? Pues derivas para encontrar un mínimo o un máximo, ¿no? Bueno, sí. Pues Mm, entonces, cuando quieres optimizar una función, básicamente ese valor óptimo es o el mínimo o el máximo. ya, claro, Por perfecto. tanto, calculas el tamaño del lote óptimo. Sí, Josefa, voy a empezar la clase con ello, después de las noticias, te lo prometo. Es que Josefa me ha enviado en privado y por eso le está contestando. Como siempre, tú cuando tienes un problema de optimización continua, pues para eso te explicaron derivadas. La derivada Ujú, es lo que te permite calcular el mínimo o el máximo de una función. Entonces, si esa función es la función de costo, pues a ti te interesa claro, el mínimo costo. Entonces, derivas y la derivada sale la raíz cuadrada de 2 por la demanda por el costo de lanzamiento dividido entre el costo de posesión. ¿Vale? gracias, profe. Sí. De nada. Bueno, voy a empezar porque ahora ya sí que estamos en la hora. Como siempre, muchas gracias por venir. Quedan 3 semanas. Así que hoy tengo muy pocas noticias. Tengo alguna, pero tengo muy pocas noticias. Antes voy a hacer la intro o el índice, si lo preferís. Y el índice son una primera parte de noticias para mantenernos a todos informados. Esas cosas que antes a lo mejor se hacían personalmente y quedaban claras en 2 minutos y que ahora cuesta mucho más porque la información es mucho más diluida, está mucho más diluida. 2, vamos a repasar EOQ de una forma muy rápida. Vamos a intentar explicar los problemas o el concepto principal de Harris-Wilson, de la fórmula de Harris-Wilson, y qué es lo que se os puede pedir y para qué sirve y cómo funciona. Luego vamos a ver variantes de Harris-Wilson. Que es generalmente lo que me importa más a mí o lo que os vais a encontrar más en un problema en la prueba o en el examen, porque es examen 3, es examen final en prueba 3, que es casos en los cuales no se cumplen completamente todas las condiciones del problema de Harris-Wilson, de la formulación de Harris-Wilson, y por tanto uno tiene que modificar la función objetivo que tenía y derivar para encontrar su solución. Y después vamos a ver un problema bastante complejo, que va a ser el tema que vamos a trabajar en el control, que es un control bastante raro, lo vamos a hacer juntos, que es el caso en que hay varios productos. Se trata también de una variante de Harris-Wilson, pero es lo suficientemente diferente como para que valga la pena analizarla por separado, ¿vale? Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Os recuerdo que en las noticias el examen final es una prueba 3, así que no quiero ver a nadie pidiéndome exhibición. No hay exhibición, porque es una prueba 3. Cubrirá el temario de inventarios, que es lo que empezamos a hacer la semana pasada. Nos queda poquito de curso, nos quedan 3 semanas, por tanto, como nos queda poquito, generalmente hay el sprint final. Durante esta semana os enviaré el control de inventarios deterministas para casa. Como siempre, esto es mediante correo electrónico y entrega en Forms. ¿Sí? No hay mucho más que comentar de eso. El examen, la nota de la prueba 2, esperamos tenerlas a final de semana. No os puedo asegurar cuándo estará exactamente, porque las ayudantes nos pidieron un poco más de tiempo para corregir, pero yo supongo que estará a finales de semana y lo subiremos cuando lo tengamos. ¿Vale?
Y después un pequeño cambio. A partir de esta semana vamos a intentar hacer un pequeño cambio en el formato de clases. Así que si abrís webcursos, cosa que yo ya tengo abierta, y os la voy a enseñar, veréis que en la semana en la que estamos, que es la semana del 16 de noviembre, sé que he hecho mucho contenido, pero veréis que pone ejemplos clase. Es un PDF que vamos a utilizar para resolver algunos ejemplos de clase, en clase. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos mucho tiempo haciendo mucha teoría y muchos de vosotros pues os cansa la teoría, cosa que no entiendo, porque después llega el día de la prueba y fallamos por la teoría. Pero para intentar mantener la atención un poco más, pues voy a hacer ejercicios y voy a explicar la teoría a través de ejercicios. No creo que sea una buena técnica, pero a vosotros os gusta. Entonces, por mucho que a mí no me guste, si le gusta a todo el mundo y no le gusta al profe, debe ser que el profe está equivocado. Así que lo voy a hacer, ¿vale? Al menos la primera semana hicimos la teoría más gore, más fuerte, toda la teoría importante, así que eso no nos afectará negativamente a partir de, como los cambios de teoría son relativamente chiquitos, lo podemos hacer, ¿vale? Y eso es todo, todas las noticias que tengo hoy. Para empezar con el ejemplo, como habíamos dicho, para empezar hablando del repaso de la EOQ, lo que voy a hacer es resolver el control 12. ¿De acuerdo? Y para resolver el control 12, antes de que haya problemas, aquí he puesto una lámina con algunas fórmulas. ¿Vale? Del EOQ, de la fórmula de Harris-Wilson. Aquí tenéis la función objetivo, y la función objetivo tiene tres partes. Los costos de lanzamiento, que es el número de veces que pido, multiplicado por el costo de cada lanzamiento. Los costos de adquisición, que recordad que esto lo estamos haciendo año a año, por tanto, la demanda anual por el costo de cada unidad. Y finalmente los costos de posesión, que es lo que me vale mantener unidades en el inventario por el inventario promedio. ¿De acuerdo? Y esta fórmula es la que yo derivo y me llega a esta función de aquí, que es la función que me determina el tamaño del lote óptimo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo, y para ver cómo funciona con un ejemplo lo mejor es utilizar el control 12, y como el control 12 lo tenéis por aquí, lo voy a abrir. Y lo voy a resolver en un Excel para que no haya mucha duda de qué es lo que estoy haciendo. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora voy a abrir el Excel y voy a crear un archivo nuevo. Y me dice: el restaurante Tesoros del Valle ofrece un surtido de diferentes helados en su carta. Bueno, recordad que yo no puedo pedir directamente que pongáis números, por tanto, tengo que inventarme una pequeña historia. El helado se compra en una heladería que siempre dispone de existencias al precio de X1 pesos chilenos por litro. Por tanto, fijaros que esto es el costo de adquisición. Yo voy a utilizar un valor, voy a utilizar el primero, el del dígito 0, por flojera, porque no cambia. Entonces, fijaros que esto está en pesos por litro. Esa es la medida que tengo. Ahora, cuando se detecta que hay pocas existencias, se hace un pedido con un transportista cuyo coste de transporte es de K pesos chilenos. Por tanto, K es el primer número, yo le voy a poner 18.000 pesos por pedido. La demanda de helado especial es muy regular, de manera que los clientes consumen el orden de X3 litros de helado al mes. Por tanto, la demanda, que sería lambda, pero como esto me resulta un poco incómodo, en las fórmulas es lambda. ¿Por qué es lambda? Porque en el libro del curso pone lambda. Yo normalmente utilizaba D, pero para no confundir a la gente, pues utilizo la misma que el libro, que es la referencia. Entonces, aquí tenéis la demanda del mes, que es de 200, por tanto, 200 litros al mes. ¿Vale? Y ahora dice: el propietario del restaurante ha estimado que el coste de oportunidad de su dinero es del 20% anual. Por tanto, la I es de
0,2 anual. ¿Vale? Es un 20%, es una tasa. Fijaros que esta ahí nos va a servir junto a esta A para calcular el valor de H. El costo de inventario normalmente se define como la tasa, una tasa que está asociada al valor del dinero multiplicado por el valor de los productos. Por tanto, esta A es A por I. ¿De acuerdo? El siguiente problema que nos vamos a encontrar es que, fijaros que esto está en dólares por unidad y año. Sin embargo, esto está en meses. Por tanto, normalmente lo que conviene es transformar la demanda a años. Para transformar la demanda mensual en una demanda anual, lo que hay que hacer es multiplicarlo por 12. Por tanto, aquí ya tenemos los litros al año. Y de esto ya podemos empezar a resolver el problema. Entonces, el problema va a utilizar la demanda, va a utilizar la K y va a utilizar la H. ¿De acuerdo? Que son las fórmulas que intervienen en Q es igual a raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. Entonces dice, el propietario sospecha que debe existir un tamaño de lote que minimice los costes de gestión de stock. Para ello, le consulta a usted. ¿Cuántos litros le recomienda comprar en cada abastecimiento? Bueno, pues la fórmula que hay aquí. Raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. 293 litros. Eso es lo que le recomiendo comprar. ¿De acuerdo? Y esta era la pregunta que yo hacía. Ninguna otra. 200,93,93, 293, 294, da igual, está bien. ¿Preguntas? ¿No? Fijaros que la única cosa importante o difícil que habría que hacer en este ejercicio es que todos los números cuadren. No hay más. Y uno está en meses y el otro está en años. Era multiplicar por 12. Eso era el resultado. Cosas que se acostumbran. Dime, Josefa. Y los números que se usaban eran los 3 últimos del root, ¿verdad? ¿Perdona? La Y los centena, la números... decena y la unidad, sí. Los 3 últimos del Ajá. root, la centena, la decena y la unidad. O sea, en mi caso, mi root es el 24, 5, 4, 4, 6, 2, 8, 4. Por tanto, la centena es el 6, la decena es el 2 y la unidad es el 8. Es que no entiendo qué me equivoqué entonces, porque según yo tengo lo Bueno, pues mismo. envíame el Excel y yo te lo miro. ¿De Ya. acuerdo? Pero, Sí. ¿en qué te has equivocado? No lo sé. Este cálculo yo lo hago automático. ¿Puede ser que te hayas equivocado al pasar los números? Puede ser. ¿Que te hayas equivocado en leer de la matriz, de la tabla de Excel? Puede ser. ¿Que me haya equivocado yo? Puede ser. Hay mil cosas en las que os podéis haber equivocado. Entonces, me lo pasas y yo me lo miro, pero no me lo voy a mirar ahora. Que... No sé. ¿Vale? Ya. Ok. Cosas que os podrían pedir un poco más difíciles que calcular esto. Pues generalmente lo que os pueden pedir es el tiempo que pasa. Bueno, sí, antes de nada, porque esto es una cosa que... ¿Hay alguna persona que me dice, profe, pero es obligatorio que lo pase todo a años? La respuesta es que no. O sea, por ejemplo, esta parte de aquí la podríamos haber calculado en meses. Entonces, si lo hubiera calculado en meses, ¿qué tendría que haber hecho? Pues tomar este valor y dividirlo entre 12. ¿Sí? Y ahora la Q hubiera sido la misma. Pero fijaros que sería la demanda en meses multiplicado por la K, que no depende de si es mes o año o semana, y dividido por la H. Pero ahora sería la H de meses, porque todo está calculado en meses. Y lógicamente me sale lo mismo, porque en uno divido por 12 y en el otro multiplico por 12. ¿Sí? En uno divido por 12 el numerador y en el otro multiplico por 12 el denominador. Así que, resuelta esa duda, vamos a otras cosas que os pueden preguntar. Lo primero que os pueden preguntar es el número de pedidos al año. Y el
número de pedidos al año será la demanda, un momento, que lo voy a poner, la demanda, dividido entre Q. ¿Por qué? Pues porque si yo compro 293,93 cada vez que voy a comprar, pues el número de pedidos que hago en un año es la demanda dividido entre esto. ¿Vale? Estos 8,16 no se redondean. Quiere decir que en algunos años se compra 8 veces y algunos años se compra 9 veces. ¿De acuerdo? Porque si lo redondeáis es como si el 31 de diciembre se hiciera un reset en el mundo y desapareciera el universo y no se tuviera en cuenta que hubiera habido cosas antes. Por tanto, la manera de arreglarlo es hacerlo de esta manera. Tú permites lo que estás explicando aquí o lo que estás resolviendo aquí no es el número real que vas a hacer, es el número promedio. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una persona que mide unos 70 y otra persona que mide unos 71, pues en promedio miden unos 70,5 y no pasa nada. Muy bien. Ahora, la otra cosa que nos podrían haber pedido es el número de pedidos al mes. Y fijaros que es exactamente lo mismo, pero con la demanda del mes. Y ahora lo que sale es 0,7 o 0,68, que básicamente lo que indica es que algunos meses se pide y algunos meses no se pide. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que os pueden pedir es el tiempo entre pedidos. Entonces, esto es si uno es la frecuencia y el otro es el periodo, pues hay que hacer la inversa. Así que fijaros que el tiempo que pasa entre pedidos es 1 dividido entre este valor de aquí. Y ahora, esto sale muy feo. ¿Por qué sale muy feo? Porque esto es 0,122 años. Y la gente no mide los años en decimales. Por tanto, es probable que os interese hacer, por ejemplo, el tiempo entre pedidos en meses. Y ahora fijaros que esto tiene mucho más sentido. Se hace un pedido cada 1,5 meses o 1,46 meses. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que la mayor dificultad que os podéis encontrar en este tipo de ejercicio es una dificultad de trabajar con números, con tiempo y ver que todo cuadre. Pero la dificultad básica es esa, no hay más. Uno de vuestros compañeros dice que no sabe cuándo tiene que utilizar el costo y cuándo tiene que utilizar el tamaño del lote. Recordad que en el fondo, en este problema, cuando lo resolvéis, lo que hacéis es una derivada. Y la derivada lo que os determina es el valor más barato o el valor más caro. El valor que hace mínimo o máximo en una función. Y esa función es la función de costo, que es la que tú intentas optimizar. Bueno, pues cuando te piden el tamaño, tienes que utilizar la Q. Cuando te piden que calcules el costo, tienes que utilizar la K. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, aún me queda otra cosa que a veces causa ciertos reparos. Lo suficiente como para que lo ponga. ¿Vale? Le causa, sé que es una cosa que resulta, aquí hay un ejemplo numérico por si alguien lo quiere ver. Dime, Matías. Profe, con respecto al control, ¿cómo es que podía pedir la revisión del mismo? Pues como ponen todos los mensajes que envío con las notas, tienes que enviar un Excel con tu control corregido, con tu solución, por correo electrónico para que lo repasen. Lo he hecho, bueno, he enviado yo creo que 10 de esos mensajes a webcursos y en los 10 lo pone. Ok, perfecto. ¿Vale? Pero lo único que tienes que hacer si quieres revisar es enviarme un correo electrónico con tu root y con tu solución para que yo revise a ver si está bien y si me he equivocado yo o te has equivocado tú, porque puede ser que me haya equivocado yo. Ok, ya, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues sigamos. A veces se pregunta el punto de pedido y esto causa problemas. Y no lo digo porque, o sea, mi visión de por qué el punto de pedido parece que es un tema complejo es que cada vez que el cambio de ayudante, le tengo que explicar al ayudante cómo resolver el ejercicio. Por tanto, quiere decir que el ayudante cuando le hizo el ejercicio como alumno no lo entendió. Dime, Brian, Matías, baja la mano, por favor. Brian, Profe, dime. en el tiempo entre pedidos, ¿cómo fue que hizo el cálculo? Básicamente lo que hago es periodo y frecuencia.
Por tanto, fíjate que el número de pedidos que hago en un año, la N, el número de pedidos que hago en el año, que es la frecuencia, lo que se calcula es la demanda dividida entre Q. Que casualmente, no casualmente, es que es por diseño, coincide con esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, si esto es el número de veces que pides en un año, y este problema es determinista, todo conocido, los dibujos son triángulos idénticos siempre, pues para calcular el tiempo que pasa entre este punto y este punto, pues hay que hacer la inversa de la demanda dividida entre Q, por tanto Q dividido entre la demanda. Y ahora tienes que tener en cuenta que si la demanda la has puesto en años, pues el valor que te va a salir es un valor muy feo, porque te va a decir 0, algo años. Entonces puede ser que sea más cómodo pasarlo a meses, o a semanas, o a días, o a horas, o a lo que te toque. ¿De acuerdo? Ya, perfecto, gracias. Vale. Vamos a seguir. Como os digo, mi teoría de por qué eso es difícil es, no lo sé, pero sí sé que es difícil para vosotros porque, bueno, me lo piden los alumnos. O sea, todos los ayudantes tienen este problema. Entonces, si todos los ayudantes tienen este problema, quiere decir que os cuesta de entender. No hay mal, ¿vale? Entonces, fijaros que en el caso que hemos resuelto, lo que estaría diciendo es que esta demanda es la altura, este tamaño de lote es la altura de este dibujito. ¿Sí? Por tanto, en el caso que hemos resuelto, esto es 294. He redondeado porque me resulta más cómodo. ¿Sí? Y ahora, la demanda en el ejemplo que yo he resuelto originalmente era de 200 litros al mes. Por tanto, era algo así como 50 litros por semana. Muy bien. Y ahora voy a hacer el ejemplo persona normal, que es que el helado lo compro cerca y me tarda un día en llegar. Y pongo un día porque es bastante tiempo. ¿Sabes? En realidad, bueno, pues sí, puede ser que lo pida por la mañana y me llegue por la noche. Eso es un día. Bueno, pues esto implica que yo tengo que pedir justo cuando me quede helado para un día. Por tanto, el punto de pedido es la demanda durante un día, que equivale a 50 dividido entre 7 en este problema concreto. ¿Sí? Y ese es el valor de la S, el punto de pedido. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Muy bien, este es el caso fácil y es el que no genera muchos problemas. Genera problemas en la gente que está nerviosa el día de la prueba porque llega el día de la prueba y en el formulario hay una fórmula muy rara. Y esa fórmula muy rara es la fórmula matemática correcta y es una fórmula heredada. Y es la correcta. O sea, es la fórmula que cubre todos los casos habidos y por haber. Pero en este caso a mí me parece más fácil deducir la fórmula que no aprender a aplicar algo que es muy difícil de entender. ¿Vale? Es como intentar predecir con un astrolabio la inclinación de la Tierra y cuánto va a durar la noche. Se puede hacer, pero es muy difícil. Ahora, suponed que ahora tengo una mentalidad japonesa y compro productos en plan súper raros y me los traigo de donde sea al precio que sea. ¿De acuerdo? Entonces me ha salido lo mismo. Los 294 litros aquí. ¿Sí? Pero ahora resulta, y sigo teniendo 50 litros de demanda por semana, que yo compro el helado a un tipo súper especial que hace unos helados súper duper, impresionantes, pero tiene un plazo de entrega de 7 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, puede ser. Es una persona que tiene una heladería especial, como un Ferrari, el Ferrari de los helados, y tú le pides y tiene una lista de espera enorme. Hay una cerveza que va así. Se llama Vesvetleveren. Solamente puedes comprar una cantidad fija y te tienes que poner en una lista de espera. Y entonces cuando te pones en la lista de espera, el día que ellos te dicen, tú puedes ir y coger la cerveza. Solo ese día. Y solo la cantidad que ellos te dejan.
Así que es factible. Hay casos que esto sucede. En este caso de problema, o en este problema concreto, con el lado es estúpido. No, nadie esperaría tanto, pero indulge me con el ejemplo. ¿Sí? Y ahora, recordad que habíamos dicho que el punto de pedido era la demanda, la demanda durante el plazo de entrega. ¿Sí? Por lo tanto, el plazo de entrega es 7 semanas, por 50, me sale 350 litros. Y ahora alguien me dirá, nunca tengo 350 litros en el almacén. ¿Por qué? Porque yo compro 294, que es el momento en el que tengo el máximo inventario, va bajando hasta 0. Y me llega. Y ahora vuelvo a tener 0. Justo me llegan los 294 litros. Bajando hasta 0. Nunca llego a tener 350 litros. En realidad, si os fijáis, esos 350 litros están aquí. ¿Sí? Vale. Pues básicamente lo que me está diciendo esto es que yo tengo que pedir para que me llegue en este momento, que es el momento en que los necesito, para que me llegue en este momento, tengo que pedir aquí. ¿Sí? Y me pasarán la demanda de 350 litros hasta quedarme con 0. ¿Vale? Entonces, fijaros que este 350 litros, básicamente lo que dice es que de los 350 pasa un periodo completo, que es esta parte entera, un periodo completo, y ahora, fijaros que si yo le resto a los 350 a los 294, me quedan 56. Y este es el punto de pedido. Pido cuando me lleguen a 56. Aquí pido y me llega aquí. Aquí pido y me llega aquí. Y así repetidamente. ¿Vale? Por tanto, fijaros que hay dos casos. El caso 1, que es el plazo de entrega, menor a un periodo de consumo, y este otro, que es el plazo de entrega, mayor a un periodo de consumo. Wrap up. Resumen. El punto de pedido, y esto es, la semana pasada dije que lo iba a explicar después, o sea, lo estoy explicando ahora. El punto de pedido, cuando pido, es justo la demanda durante el plazo de entrega. ¿De acuerdo? Ese es el punto de pedido. Si el punto de pedido es mayor que el tamaño del lote, que es este caso de aquí, fijaros que tengo un problema. Y entonces lo que hago es punto de pedido igual a punto de pedido menos tamaño de lote. Y vuelvo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en este caso concreto, mi punto de pedido era 350, le he restado 294, la resta es 56, 56 es más pequeño que el tamaño del lote, listos. Pero si me hubiera salido, yo qué sé, 700 litros el punto de pedido, le hubiera restado 294, me hubieran quedado más de 294 todavía, por tanto, le hubiera vuelto a restar 294. Y así sucesivamente hasta que salga un número menor a 294 y ese es el punto de pedido. El número de veces que yo resto es el número de triángulos que me voy para atrás. Por tanto, fijaros que en este caso he restado 294 una vez y este punto está un triángulo para atrás.
de este punto, que es el de recepción. Pido, llega. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos ahora a ver algunos cambios. Y para ver algunos cambios, primero vamos a intentar ver cuál es el caso en el cual nosotros estamos trabajando. Y el caso en el que nosotros generalmente estamos trabajando es un problema de inventarios en el cual yo estoy considerando que los costos dependen de Q, que es el tamaño del lote, lo que compro, cada vez que voy a comprar, y que tienen en cuenta tres partes. Una primera parte, que es los costes anuales de los productos, lo que se llamaría los costes de compra, lo que sea fijo de cada unidad. Después, K por la demanda dividido entre Q, que son los costes anuales por pedidos. Y finalmente, esta parte de aquí, que son los costes anuales de inventario. ¿De acuerdo? Y aquí estoy haciendo una serie de hipótesis, estoy haciendo una serie de planteamientos que nadie me protesta, porque es normal que nadie me los proteste, después de haber estado haciendo tantas fórmulas y tantos cálculos, que generalmente la gente está medio borracha de cálculos y nunca nadie me protesta esto. A veces alguna persona intuye que hay alguna cosa diferente. Por ejemplo, una cosa típica es que esto presupone que el precio no depende de cuánto compro. Y eso es falso. Generalmente cuando uno va a comprar, pues si compra grandes cantidades de una vez, pues le saldrá más barato porque le harán descuentos. Igual que si uno compra mucho desde fuera, pues en vez de pagar el coste de transporte de una carta, va a tener que pagar el coste de transporte de una caja y le va a costar más dinero. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que la hipótesis de que todo vale lo mismo, de que el costo es idéntico independientemente de cuánto haga, puede ser un problema. Y es una de las cosas que vamos a ver ahora de cómo modificarlo. La segunda cosa que estamos suponiendo es que esta parte de aquí es el número de pedidos que hago en un año. Y fijaros que, de nuevo, el costo no depende del tamaño del lote. Por tanto, podría ser, en alguna circunstancia, que nos encontráramos ante problemas en los que A o K dependieran del valor del tamaño del lote. Y la fórmula E o Q ya no nos serviría. ¿Sí? Tendríamos que hacer alguna otra cosa. Y la tercera cosa que generalmente se hace, pero nadie protesta o nadie intuye que pueda generar un problema a priori, es que esto de aquí representa el nivel de inventario medio. Este es el que me voy a centrar ahora, por tanto, después miraremos el otro, porque el otro lo vamos a hacer con dos ejemplos, pero miremos el del nivel de inventario medio. El valor del nivel de inventario medio proviene de la idea que, según pasa el tiempo, yo voy consumiendo producto hasta que me quedo sin, y cuando me quedo sin, pido y me llega de golpe. Y ahora voy consumiendo producto y me quedo sin, pido y me llega de golpe. Voy consumiendo producto, me quedo sin, pido y me llega de golpe. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo, lo digo porque es un triángulo, porque aquí lo que estoy diciendo es que tengo el nivel de inventario
y como la demanda es continua a lo largo del tiempo, pues genera este efecto, ¿sí? De triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de otro dibujo de inventario. Y es un ejemplo que nosotros ya hemos visto, lo hemos hecho en clase. Por tanto, como lo hemos hecho en clase, debería alguno acordarse más o menos que nosotros hayamos puesto un caso en el cual, en procesos, en el curso de procesos, en que teníamos, o en la clase de procesos, en la cual teníamos una caja que lo que hacía era cortar la madera y otra caja que lo que hacía era montar las mesas. Y si no recuerdo mal, la de montar las mesas lo que hacía era calcular una demanda, tenía una demanda o una capacidad productiva de 2 mesas por hora, mientras que la capacidad de la persona que cortaba era de 5 mesas por hora. ¿Vale? Y entonces lo que decíamos es que no parecía lógico que la persona que fuera cortando la mesa cortara una mesa y después esperara todo el rato que fuera necesario hasta que el de montar necesitara otra, sino que muy probablemente lo que haría la persona de cortar la madera era generar una gran cantidad de mesas cortadas para un día o para 2 días, se iría a hacer otra cosa y después pues, el de montar mesas iría haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucedería en ese caso? En ese caso, nosotros habíamos visto que la evolución del stock sería de este estilo. Habría una época, al principio, donde se corta madera y se montan mesas. ¿De acuerdo? Y el inventario iría así, iría subiendo. Y después habría un periodo, que es este de aquí, en el cual solamente se montan mesas. Por tanto, lo que sucedería sería que se iría bajando el stock hasta quedarme con 0. ¿Sí? Y ahora se volvería a repetir el ciclo. Si esto lo hacemos de una manera un poco más streamlined, ¿sí? De una forma un poco menos fea, lo que sucedería es que habría una época en que esto aumenta, como un triángulo así, o sea, con una recta, y una época en la cual esto baja, como esto de aquí. ¿En cuánto aumenta durante este periodo de aquí? Pues fijaros que si puedo hacer 5 mesas por hora y la capacidad es de 2 mesas por hora, o el consumo es de 2 mesas por hora, 5 menos 2, la pendiente de esto es de 3 mesas por hora. Mientras que la pendiente de esto sería de menos 2 mesas por hora. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la forma óptima? La forma óptima de decidir cuántas mesas hacer en cada lote. Pues resulta que la forma óptima de decidir cuántas mesas hay que hacer en cada lote equivale a un problema de inventarios. Vale, un problema de inventarios en el que en vez de tener esta forma para calcular el inventario, tienes esta forma. ¿Sí? Pero todo lo demás, exactamente todo lo demás, los costos de adquisición, los costos de decidirle o decirle al tipo que tiene que empezar a hacer mesas y los costos de inventariado, que es el material que tienes obra en curso entre la persona que hace las mesas y la persona que las monta, digo, que corta la madera y la persona que monta las mesas, todo eso
No ha cambiado. Es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la única parte que es diferente. ¿Sí? Fijaros que aquí tenemos nuestra evaluación económica de lo que nos cuesta hacer la mesa, nuestra evaluación económica de cuánto nos vale decirle al tipo que empiece a hacer mesas, digo, a cortar mesas, y esta parte de aquí, fijaros que hay una parte nueva que es esta. Pero si elimino esta parte nueva, el problema es exactamente el mismo. Tengo el inventario. ¿Sí? La cantidad media de inventario que tengo entre la persona que corta la madera y la persona que monta las mesas. Pero antes, cuando yo había calculado Q medios, lo que tenía era esto. ¿Vale? Y esto lo que me decía es que el inventario medio era así. Ahora, yo tengo esta nueva figura de triángulo, que no es como la anterior. Por tanto, mi inventario medio es diferente. ¿Cuál es mi inventario medio? Mi inventario medio es esto que he puesto en rojo. No me he metido en el cálculo matemático para demostrar que este es el inventario medio. Si alguien necesita una demostración matemática, se la puede hacer, pero se la ve en el descanso. ¿De acuerdo? Si alguien quiere ver de dónde sale y por qué es esto, es un ejercicio bastante fácil. Aquí está toda la matemática que tienes que tener para poderlo demostrar, para poderlo ver. Al final lo que queda es que el inventario medio es un poco menos que antes. Sigue siendo el comedios, pero ahora hay que multiplicarlo por una tasa, por un valor, que depende de la demanda y depende de la capacidad productiva, la P. Por tanto, fijaros que en nuestro problema la demanda sería 2 y la P sería 5. ¿De acuerdo? Y lo que tenéis aquí es cómo cambia la fórmula. Si hacéis el EOQ, deriváis esta fórmula de aquí con los nuevos costos, lo que os sale es esto de aquí. ¿Sí? No es un problema difícil, no quiero entrar en grandes detalles, creo que los otros problemas son más interesantes. Este problema puede entrar, pero la idea de saber qué fórmula tienes que utilizar es muy fácil. ¿Cómo saber si uso E o Q? O a la otro modelo que se llama EPQ. ¿Cómo saber si uso uno o la otra? Con su fórmula de costo. Hay dos pistas. La pista 1 es mirar si os dan un dato de capacidad productiva máxima. ¿Vale? Fijaros que el problema, si nos miramos el ejemplo de las mesas, ¿de acuerdo? Si nos miramos el ejemplo de las mesas, fijaros que este valor de aquí equivale a la demanda de todo el proceso. Una tasa de consumo. Nos piden 2 mesas por hora. ¿Qué papel juega la otra? ¿Qué papel juega esto de aquí? Pues este papel, o el papel que juega esto de aquí, es lo máximo que puedo hacer. Entonces, como lo hago yo y no lo voy haciendo poco a poco, pues ese valor lo tengo que tener en cuenta y está puesto aquí. Fijaros que es este valor que hay aquí. ¿Sí? Muy bien. Si no os dan una capacidad de producción máxima, en el fondo lo que os están diciendo es que podéis hacer todas las que queráis. Si no nos lo dan,
si no nos da este valor, esto implica que no es un factor limitante. Vale, y si una capacidad es un factor limitante, tendrá un número. Solamente puedo hacer 5 mesas por hora. O solamente puedo cortar 10 mesas por hora. Entonces, si no es un factor limitante, eso es idéntico a decir que puedes hacer infinitas mesas por hora. Y ahora, iros a la fórmula de arriba y sustituid por infinito. Sustituir la P por infinito. Entonces, cualquier cosa dividido entre infinito es 0. Y 1 menos 0 es 1. Por tanto, fijaros que si no tienes un factor limitante de una producción máxima o de una capacidad máxima o de una tasa máxima, todo esto es igual a 1 y por tanto tenemos la fórmula original. ¿De acuerdo? Pero es por las condiciones del problema. La segunda pista que os puede servir es mirar si se hace in-house o se trae de fuera. Vale, B no funciona al 100% de veces. Esta técnica no funciona siempre. Pero generalmente cuando una cosa se hace in-house, hacemos nosotros, se va haciendo poco a poco y van llegando las unidades una a una, porque las voy construyendo una a una. Y por tanto, generalmente si se hace in-house, generalmente quiere decir que voy a tener un EPQ. Que quiere decir que voy a tener la fórmula de la izquierda, esta fórmula de aquí. Esta. ¿De acuerdo? Sin embargo, si se trae de fuera, entonces llega todo de golpe. Y cuando llega todo de golpe, generalmente es un EOQ. Por tanto, tenéis esta fórmula de aquí arriba. ¿De acuerdo? No es una regla 100%. Es una cosa que funciona con normalidad. La regla que funciona 100% es la 1. Tenéis una capacidad. Si tenéis una capacidad, entonces tenéis este valor de EP y podéis usar EPQ. ¿De acuerdo? No os preocupéis que la semana que viene haré un ejemplo más complejo de EPQ. Pero quería que tuvierais el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es tomar esta fórmula de aquí y plantearnos cosas que no funcionan de esta fórmula de aquí, cosas que cambian. ¿Vale? ¿Cómo detectar cuál ejemplo es? Bueno, hay que ver exactamente qué es lo que cambia y desarrollar el problema. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues dime, Brian. ¿Cómo fue? Que a partir de este problema, de esta ecuación, vamos a buscar cosas que no funcionen. Cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto aquí, fíjate que este dibujito de aquí, este valor de aquí, presupone que a mí me llega todo de golpe y, por tanto, construye un triángulo rectángulo perfecto. ¿Sí? Pero, ¿cómo hubiera funcionado en el hipotético caso que tenga que cortar madera y montar las mesas? Fijaros que en este caso lo que va sucediendo es que el tipo 1 va trabajando y hace 5 mesas por hora, mientras que le van consumiendo 2. Por tanto, el inventario que tendría no sería que llegue, no sería así de golpe. Sería que cada hora que trabaja el tipo que monta las mesas, digo que corta las mesas, perdona, cada hora va a tener 3 mesas más. Y disminuye 2. Y de golpe y porrazo dirá, bueno, ya tengo mesas suficientes, iré a hacer otra cosa y bajará. Y ahora aquí volverá a hacer lo mismo, volverá a estar aquí, volverá a subir y bajar. ¿Sí? Fijaros que aquí la decisión que tienes que hacer es cuánto tiempo lo tienes haciendo mesas en cada vez que se pone a hacer mesas. Y ese valor es equivalente a preguntarse cuál es el tamaño del lote. Porque fijaros que si lo tienes 2 horas, el tamaño del lote es 10. Aquí. Y si lo tienes 5 horas, pues el tamaño del lote es 25. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que utilizar esta fórmula, que es idéntica para determinar cuál es el mejor tamaño del lote. Pero ahora el inventario medio no es este. Ya no es comedios. El inventario medio tiene que venir de calcular el área
o el stock medio de este triángulo. ¿Vale? Y sigue siendo altura dividido entre 2, pero esta altura no es Q. Esta altura es menos. Entonces, esa altura, pues en este caso concreto, se determina con propiedades trigonométricas que tienes aquí, que al final te dicen que la altura, esta Q0, es Q por 1 menos la demanda dividido entre la capacidad máxima de producción. Y entonces, como el stock medio es la mitad de esta altura, porque fíjate que ahora si hiciéramos el corte que yo ponía antes aquí por el medio, este trocito de aquí es el que falta aquí, y este trocito que sobra de aquí es el que faltaría aquí, pues calculas el inventario medio. Derivas iguales a 0. Listo. ¿Sí? Sí, ya. Vale. Gracias. Pero eso es porque era este caso. Ahora, por ejemplo, vamos a poner otro caso. Y este otro caso es el caso que tenéis en webcursos, en ejemplos clase. Y si abrís este caso, veréis que es diferente. Dice, el servicio de aprovisionamiento de cableado telefónico de una empresa regional de telefonía debe optar por uno de los siguientes 3 proveedores para abastecerse. El proveedor A le vende cable a 150 pesos el metro, independiente de la cantidad pedida. El proveedor B le vende a 140 pesos el metro, pero requiere una compra mínima de 50 kilómetros. Y el proveedor C le vende a 130 pesos, pero requiere una compra mínima de 100 kilómetros de cable. Suponga que el costo de preparación y envío de un pedido es de 100.000 pesos con independencia del proveedor y que la demanda anual es de 2.500 kilómetros de cable. Suponga también una tasa de interés anual del 40%. ¿Qué proveedor debe usar? Vale. ¿Qué es lo que es diferente de este problema respecto a esto de aquí? O sea, en este modelo de aquí que teníamos, ¿qué es lo que no estamos cumpliendo ahora? Pues ahora no estamos cumpliendo esta parte de aquí, la parte que tenéis en azul. ¿De acuerdo? Esta parte que teníamos aquí en azul ya no se cumple, porque ahora resulta que el precio depende de cuántas unidades compre. Si compro pocas, tendré que ir al proveedor caro, pero si compro muchas, podré ir al proveedor barato. ¿De acuerdo? Fijaros que el proveedor barato cobra menos, pero requiere 100 kilómetros de cable. Y a lo mejor a mí no me interesa comprar 100 kilómetros de cable. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Y fijaros que el modelo anterior no me sirve. El modelo anterior no me sirve porque resulta que el modelo anterior presupone que el precio no depende del tamaño del lote. Y en este caso el precio depende del tamaño del lote. ¿De acuerdo? Si me dejáis, voy a ordenar los datos de una manera que sea un poco más operativa antes de empezar a calcular. Es que yo tengo 3 proveedores. El rango de venta aquí es de 0 a infinito. El segundo me pide que como mínimo compre 50 kilómetros, por tanto, de 50 a infinito. Y el tercero me pide que compre al menos 100 kilómetros, por tanto, de 100 a infinito. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que el precio, la A, el precio de compra es diferente, es 150, 140 y 130. ¿Sí? Lo que tienen en común es la K, que es de 100.000 por pedido. Por tanto, fijaros que este es el dólares por unidad y esto es dólares por pedido. Voy a hacer esto un poco más chiquito para poderlo ver. Y ahora tampoco cambia la demanda. Y la demanda es de 2.500 kilómetros. Y ahora, esto de aquí lo voy a corregir, porque aquí pone por metro. Sin embargo, la demanda está en kilómetros. Así que en algún momento voy a tener que transformar de metros a kilómetros, ¿de acuerdo? Que quede claro. Voy a tener que transformar de kilómetros a metros o de metros a kilómetros. ¿Cómo? Dependiendo de lo que me salga en la I. Y la I, según lo que pone aquí, es 0,4 y es anual. Dólares, o sea, perdón, es la tasa. Muy bien. Por tanto, me parece que lo más sensible es cambiar este valor de metro a kilómetro.
Y para cambiar este valor de metro a kilómetro, lo único que tengo que hacer es aquí poner 3 ceros. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido este cambio? Es el primer paso que tenéis que hacer, pasarlo todo a una única unidad correcta. Y ahora la H será I por A. Y el tamaño del lote que quedaría E o Q sería raíz de 2 por la demanda por el costo de lanzamiento dividido entre el coste de posesión. ¿Preguntas? ¿Conversión hizo? ¿Perdona? La conversión, que se veía muy chiquitita la letra. ¿Qué conversión hizo? Dijo que había... Pues pasé de metros a kilómetros multiplicando por 1000, porque la demanda estaba en kilómetros. Entonces, como todo estaba en kilómetros, pues lo he pasado todo a kilómetros porque me ha resultado más fácil. Podríais haberla pasado a metros. O sea, yo aquí lo que he hecho es multiplicar por 1000, ¿de acuerdo? Si no hubierais querido multiplicar por 1000, fijaros que en el momento en que quito estos 3 ceros, ha cambiado directamente el tamaño del lote, ¿eh? Pero ahora, la demanda yo la tenía en kilómetros. Si la quiero poner en metros, pues lo que tengo que hacer es multiplicar por 3. Y ahora esto estaría en metros. ¿De acuerdo? Simplemente tienes que cuadrarlo todo, que esté todo en la misma métrica. Es lo que tienes que hacer. Si lo tienes en metros, en metros. Si lo tienes en kilómetros. Pero debería de ser la misma métrica. Y para que alguien no haya problemas, lo que voy a hacer es, lo voy a poner al lado para que se vea. Esto es por metros. Y ahora esto de kilómetros, pues lo tengo que multiplicar por 1000. Y ahora esto de aquí será 2 por la demanda, por el costo de lanzamiento, dividido entre el costo de posesión. Y sale con 3 ceros más. Pero fijaros que es que esto es en kilómetros, 91 kilómetros, y esto es 91.000 metros. Por tanto, en realidad es lo mismo. ¿Sí? El resultado es el mismo. Trabajéis en kilómetros o trabajéis en metros. Pero ponerlo todo en una única unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar esta parte de aquí porque esto me resulta incómodo. Yo prefiero trabajar en kilómetros porque estos números parecen más razonables. Y ahora, ¿estos números son factibles? Pues fijaros que este sí, este también, pero este no. ¿Por qué no es factible este número? Porque me dicen que tengo que comprar mínimo 100 y yo quiero comprar 98. Y eso no puede ser. Me han dicho mínimo 100 y yo quiero comprar 98. No puede ser que no me los van a vender. Me piden que como mínimo compre 100. Por tanto, la Q factible no va a ser esta. Va a ser esta. Y ahora, para demostrar que va a ser esta, voy a necesitar volverme al iPad. Si alguien tiene dudas, que comente. Sí, profe, ¿puede escribir la fórmula como lo ha hecho siempre del QEOC? Q, por favor. Raíz de 2 por la demanda por el costo de lanzamiento dividido entre el coste de posesión. Ah, ya, es que ahí estaba echando ya. Va a ser siempre así, pero va a variar. La fórmula es la misma, lo que cambia es el contenido de la ecuación. No. O sea, si yo te hubiera dicho que tenía producción y demanda, pues tendrías que haber utilizado la otra. Y la otra no es así, es otra fórmula. Yo lo que te digo es, aquí, ¿qué es lo que ha cambiado de problema? Lo que ha cambiado de problema es que ahora tienes 3 proveedores, ¿no? Vale. Si tú tienes 3 proveedores, imagínate que tuvieras solamente un proveedor. ¿Cómo hubiera resuelto el problema? Así. ¿Cierto? Sí. Y ahora, ¿cuál hubiera sido el mejor valor de tamaño de lote que comprarle a este proveedor? Ese único que está ahí. El 91,28. ¿Cierto? Eso es lo que le hubieras comprado a este proveedor.
Por tanto, el tamaño de lote, si le compras, digo, el tamaño de lote óptimo, si le compras al proveedor A, es 91,28. Vale. Ahora, ¿qué hubiera pasado si solamente hubiera habido el proveedor B? ¿Cuál es el tamaño de lote? Lo hubieras comprado este, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál hubiera sido el tamaño de lote óptimo si solamente hubiera el proveedor C? No le puedo comprar porque 100 Sí. es el mínimo. Bueno, pero que el tamaño de lote óptimo sea 98 a nivel de cálculo no significa que no le puedas comprar, Ah, ¿no? ya. O sea, simplemente que a ti te gustaría comprarle menos. A ti te gustaría comprarle menos, pero es que él no vende menos. Él te vende de 100 kilos en 100 kilos. O sea, si a ti te dejaran comprar la Coca-Cola de lata a precio de botella de 3 litros, pues seguramente comprarías solamente latas de Coca-Cola, ¿no? Porque es mucho mejor, es más práctico, cabe en cualquier sitio, te lo puedes llevar, pero la empresa te lo descuenta o te hace un descuento a cambio de tu incomodidad por llevarte una botella de 3 litros. Y eso hace que, a pesar de que a ti te interesaría a veces comprar menos, pues compres la de 3 litros porque es más barata. ¿Sí? Entonces, si el tipo te vende como mínimo una botella de 3 litros, si tú quieres una lata, pues o pagas el precio de la lata a precio de lata, que sería el proveedor A, o te fastidias y compras la botella de 3 litros, que sería el proveedor C. Ahora bien, resulta que si tú miras, para demostrarlo matemáticamente, si tú miras la función de costo, la función de costo es así. Recordad que tu función de coste depende de una variable que es la variable Q y es A por la demanda más K por la demanda dividido entre Q más H por Q medios. ¿Sí? Si ahora tú representas este dibujo como el coste total respecto al tamaño del lote, lo que te sale es esta función de aquí que yo voy a pintar en rojo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el tamaño de lote óptimo? El tamaño de lote que te da E o Q es este valor de aquí. Pero resulta que tú el problema que estás resolviendo no es este problema. Tú el problema que estás resolviendo para el proveedor 3 es que sujeto a que Q tiene que ser mayor o igual a 100 kilómetros. Dicho de otra manera, si esto era la zona factible original, ahora lo que te dice es que la zona que yo pinto en amarillo es factible y la zona que yo voy a pintar en marrón es infactible. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el valor óptimo? Pues para esto te explican Karuskun-Tucker en Opti. No solamente para amargaros. El Karuskun-Tucker lo que dice, resumido, es el valor óptimo es igual a 2 puntos. El valor óptimo del problema sin restricciones, este caso de aquí, y para el proveedor A y para el proveedor B se cumple, o el valor óptimo cuando la restricción se cumple en igualdad, este punto de aquí. Por tanto, fijaros que lo que os está diciendo este cálculo es que si le compraras al proveedor A, pues le comprarías la cantidad que a ti te interesa comprarle, que es 91,28. Si le compras al proveedor B, pues le compras 94,49. Y si le compras al proveedor C, pues le compras 100. No te queda otro remedio. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el mejor proveedor? Pues el mejor proveedor es o A, o B, o C. Y para ver cuál es el mejor proveedor, lo que tengo que calcular son los costos totales. ¿Vale? Y los costos totales son A por la demanda, A por la demanda dividido entre Q, H por
Q dividido entre medios. Hay algunas veces que me encuentro a alguna persona que se equivoca y por motivos que no entiendo completamente, en vez de utilizar el 91,28, el 94,49 y el 100, utilizan estos valores de aquí. Pero estos valores de aquí no son posibles en todos los casos. El Q factible es rectificando para cumplir con factibilidad. ¿De acuerdo? Y eso cambia el problema. Y ahora, H multiplicado por Q dividido entre 2. El coste total es la suma de estos tres. El que salga más barato es el mejor. Y en este caso el que sale más barato es este. ¿De acuerdo? Por tanto, yo compraría 100 kilómetros al proveedor C. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué es lo que ha cambiado del problema original? Pues que ahora tenía diferentes valores de A. Y como tenía diferentes valores de A, no podía resolver el problema completo. He tenido que resolver el problema uno por uno. Uno por uno lo he dividido en un problema más simple y he calculado el valor de cada uno. Y después de calcular el valor de cada uno, me he ido a los valores factibles. ¿De acuerdo? Y los valores factibles pues me han dado esos de ahí. Y para comparar, he escogido el más barato. Hay una tendencia patológica dentro de algunos alumnos que implica o que intenta decir que el más barato siempre va a ser el mejor. Y yo voy a demostrar que no rápidamente. Suponed que la cantidad mínima que tienes que comprar para obtener este descuento tan alucinante es 10.000. ¿Cuál sería el valor de Q factible? 10.000. ¿Sí? Y ahora, fijaros que el valor que me sale de costo es muy alto. Es el más alto de todos. ¿Por qué? Porque es verdad que es muy barato aquí en la demanda. Sí, pago muy poco por el producto, pero como tengo que comprar 10.000, que es básicamente la demanda de 4 años, los costos de inventario se me disparan. Son 260 millones, cuando aquí son 2 millones. Por tanto, fijaros que sí que es verdad que ahorro plata por las compras, pero lo que ahorro por las compras no justifica el extra que tengo que gastar por el mantenimiento, por el inventario. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que no siempre es la más barata la que gana. Yo tengo que mirar el mejor en cada categoría de precio y una vez sé el mejor en cada categoría de precio, entonces me quedo con el mejor entre las diferentes categorías, entre los diferentes proveedores. ¿Dudas? ¿No? Voy a hacer un pequeño resumen y empezamos el descanso. Caso, producto, precios diferentes. Fijaros que en el fondo, yo lo que tengo que hacer aquí es, paso 1, tengo un problema básico para cada precio. ¿De acuerdo? Pues resuelvo el problema básico. Y ahora paso 2, corrijo posibles desviaciones por exigencias del vendedor. Por tanto, si el vendedor me exige comprar una cantidad mínima, pues miro si ya la satisfago o no la satisfago. Y si no la satisfago, pues me corrijo para satisfacerla. Paso 3.
comparo alternativas, analizando su coste anual. Y eso será, ¿vale? Fijaros que el modelo es el mismo que el EOQ. O sea, no es que haya explicado una cosa completamente distinta. Estoy explicando exactamente lo mismo. Pero el número de pasos que tengo que hacer es diferente porque tengo que tener en cuenta más características de la realidad. Esto es una cosa típica en todos los modelos, en todos los problemas. Cuanto más realista es un problema, más alejado es del problema básico. Y en este caso he podido resolver el hecho de tener varios proveedores pues de una manera muy simple. Si tengo todos los proveedores del mundo, pues miro todos y me quedo con el mejor entre todos. Así de simple. Eso es lo que he hecho. ¿Preguntas? Profe, Dime. que no entendí cuando dijo que aquí, si hacía ese cambio, como que el C ya no era el mejor, porque la parte del H era muy cara, algo así. Fíjate que yo aquí lo que he hecho es multiplicar por, decirle que el rango es mínimo 10.000. ¿De acuerdo? Entonces, el rango mínimo es 10.000. Fíjate que a mí me gustaría en 98, pero como el rango mínimo es 10.000, tengo que comprar 10.000. Y ahora, fíjate que este cálculo de aquí yo lo he hecho automáticamente para que se haga, se automatice. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, pues, o sea, se automatice quiere decir que yo he cambiado este valor de aquí y ya todo lo demás me ha cambiado. Y ahora, fíjate que esto de aquí, si lo paso a millones, son 585 millones. ¿Sí? Pero este de aquí son 355 millones. ¿Por qué? Porque si te fijas, sí que es verdad que esto es más barato. ¿Vale? Me estoy ahorrando, el ahorro que hay es de esta cantidad, que si lo paso a millones, me estoy ahorrando 25 millones. ¿Sí? Pero aquí me estoy gastando 257 millones extras de inventario. Por tanto, para ahorrarme 25 millones me gasto esto de extra. Entonces no te vale la pena. Por eso digo que es necesario asegurarse y mirar todas las alternativas, no solo la más barata. Porque la más barata puede tener costos ocultos. ¿Sí? Y esos costos ocultos son que tienes que tener mucho inventario. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues lo dejamos. Nos vemos dentro de 20 minutos, ¿de acuerdo? Hasta luego.